Bienvenidos al episodio número 34 de La Voz de la IMEX. Yo soy su host Josh Madera y el día de hoy tenemos a un invitado que por más de 30 años ha sido consultor de la industria maquiladora. Es encargado de la consultoría fiscal de la IMEX a nivel nacional, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y director desde el 2022 de Grant Thornton Tijuana. Hoy nos estará hablando del programa de fiscalización, revisiones de vigilancia profunda. Hasta tiembla uno, ¿no?, cuando escucha eso. ¿Cuál puede ser el impacto a nuestras empresas? ¿Cómo prepararse para esta revisión? Y también nos estará hablando sobre la importancia que se le debe de dar al cumplimiento fiscal y las recomendaciones que le daría a las empresas para que estén mejor preparadas. Nos acompaña el contador Rafael Rubí Carrizosa. Así que, sin más rodeos, escuchemos qué es lo que la voz de la IMEX tiene que decir. Iniciamos este episodio número 34, como lo mencionamos en la introducción, con el asesor consultor que nos va a estar compartiendo información muy valiosa para nuestras empresas, el contador Rafael Rubí. Bienvenido. Muchas gracias, Josh. Aclaro, ya me diste permiso de decirte Rafa, así que... Sí, adelante. Me encanta, Vamos en Rafa. confianza. Gracias por la apertura, Rafa. La verdad que creo que va a ser un episodio que quiero que le saquemos la mayor cantidad de jugo a tu experiencia, ya 30 años como consultor fiscal con la industria maquiladora. ¿Por qué no empezamos por ahí, Rafa, y nos platicas un poquito de cómo inicias? Mira, inicio en el año de 1991 trabajando en KPMG. Recibo la invitación en aquel entonces de Carlos Kim, que él era socio de KPMG. Después él sale, forma su propia firma y con el paso de los años, en 2006, recibo la invitación de Fernando Acosta para incorporarme a Grant Thornton México. Y pues ahí he estado durante los últimos 21 años de mi vida. Te puedo decir que soy de relaciones largas porque solamente he tenido 2 trabajos. El anterior y el que actualmente tengo aquí en Grant Thornton, México. Oye, Rafa, pues creo que eso va de la mano con el expertise que has obtenido en estos años y el nombramiento también que se te dio en Grant Thornton en el 2022 como director. Es director aquí de la región. Soy el director de Grant Thornton, México, en la oficina de Tijuana. Para serte sincero, era un nombramiento que yo no esperaba. Yo, por el área que me dedico, que es impuestos, pensé que la dirección nacional de la firma iba a designar a alguien enfocado más que nada a auditoría, porque el expertise de la firma es auditoría. Sin embargo, recibí la invitación de parte de nuestro director nacional, que es Mauricio Brizuela, a quien le agradezco la confianza y el apoyo que me ha dado estos 2 años. Y a final de cuentas, pues aceptamos el reto y aquí estamos echando para adelante la oficina. El reto que nos deja Fernando Acosta como director es grande porque pues prácticamente él formó la oficina, lo que él ha hecho por la oficina, el crecimiento que ha hecho con la oficina, pues realmente deja unos zapatos grandes, pero a final de cuentas para eso estamos, para afrontar retos de este tipo. No, y estoy seguro que así va a ser. Aprovecho para mandarle un saludo a Fernando, que ya estuvo aquí en el podcast, y a Carla también de Grant Thornton. Y pronto tendremos algo por ahí especial en inglés. Sí, de hecho me comentaron de ellos. Prácticamente, como te decía, es cuestión de ponernos de acuerdo para que ellos estén aquí haciendo ese evento. Me encanta. Rafa, bueno, primero, antes de entrar al tema medular el día de hoy, quiero aprovechar y preguntarte, en estos 30 años de carrera, de experiencia, te ha tocado ver de todo. Claro. ¿Cuáles son los tal vez 2 o 3 problemas más comunes que has detectado que están cometiendo en la industria maquiladora? Mira, yo creo que es la falta de... No podría decir que sea un problema. Creo que la industria maquiladora siempre ha tenido el detalle que conforme avanzan los sexenios, les han venido cambiando la política de cumplimiento fiscal por parte de las autoridades. Este hecho se basa básicamente en el que
las autoridades centrales en la Ciudad de México, pues simple y sencillamente no le entienden al esquema de la industria maquiladora, no le han querido entender y seguramente no le van a entender, porque es algo que a lo que ellos le han hecho reglas específicas con ciertas características durante ciertos sexenios, luego viene otro sexenio y las cambia, que pueden ser más fáciles, y después viene otro sexenio que dice, ¿sabes qué? Mejor no, mejor como estaba antes, pero la voy a complicar un poquito más. Y al sexenio que tenemos actualmente, que dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber de un tema en específico que tiene que ver con los APAS, y yo nomás me voy a ir con el cumplimiento de la industria maquiladora por medio del Safe Harbor. Y de ahí nace un problema que está actualmente, que yo creo que la industria maquiladora aún, desde mi punto de vista, ha tomado una actitud pasiva en el sentido de que no sabe qué va a hacer después del 2025. Yo creo que ellos están esperando una definición de por quién va a venir a la presidencia, que aún y cuando hay elecciones, pues sabemos quién va a ser porque las encuestas así lo demuestran, pero no ha habido un posicionamiento de parte de esta candidata con respecto a la industria maquiladora. Yo en alguna conferencia que existía en la Ciudad de México sobre temas de la industria maquiladora, escuché por ahí un expositor decía que lo que viene en la parte del equipo económico de Claudia Sheinbaum, decirlo así, es de que viene un entendimiento diferente a la industria maquiladora, aprovechando circunstancias económicas, lo que tiene que ver con la relocalización de las empresas que vienen de China y que se están instalando en México, pero a final de cuentas no hay nada definido. Hablar de algo así estaría especulando y a final de cuentas voy a quedar mal si de final de cuentas no pasa lo que ayer escuché, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, ahorita la maquiladora tiene solamente una opción, que es el cambiar el enfoque de operación. Es dejar el tema de maquiladora pura para pasar a ser una contract. Hay ciertas actividades que se tienen que hacer, hay ciertas cosas que pueden complicar la conversión de una maquiladora a una contract, a una manufacturera, etc. Pero a final de cuentas creo que las empresas maquiladoras no le están entrando el tema. No sé si por cuestiones de que tenga que ver que los activos del extranjero estén dados en garantía, en algún crédito, o porque a final de cuentas las cabezas de las maquiladoras no saben cómo explicar a sus corporativos cuáles son las alternativas que pueden estar ya empezando a trabajar para cuando llegue el 2025. Creo que ellos están esperanzados, algunos de ellos, podría decir que la mayoría, en que el nuevo gobierno va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a regresar al APA y el caso del Safe Harbor va a ser opcional, porque entendemos que el Safe Harbor es un procedimiento costoso para la industria maquiladora, y a final de cuentas te voy a volver a abrir la opción de esto. Y creo que estar esperanzados a eso, pues no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto del gobierno y las políticas económicas, que el gobierno generalmente no va a hacer lo que mejor le convenga al empresario, sino lo que le convenga a él en cuanto al tema recaudatorio. Muy cierto lo que comenta Rafa. Un gran reto el que nos espera ahora. ¿Qué es lo que tú les recomiendas que pueden hacer para estar mejor preparados? Acercarse a sus asesores fiscales, a sus asesores de comercio exterior. Este tema se tiene que ver en conjunto con las empresas, con los corporativos, para medir costos fiscales y ver si realmente conviene el mantener la maquiladora pura o hacer una transformación para convertirla en una manufacturera nacional de exportación. A final de cuentas son cosas que de repente a los corporativos pudiera darles miedo, pero yo te podría hablar de que el miedo que a ellos les podría dar es que no vaya a ser que llegue un gobierno socialista a México y nacionalice todo. Eso ya no pasó. No estoy diciendo que no pueda pasar, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa parte del miedo en ese aspecto ya no juega, y lo que tiene que ver con el hecho de dejar la maquiladora pura, que hasta cierto punto genera miedo porque voy a perder la deducción de la previsión social y todo lo demás. Pero a final de cuentas, cuando mides costo-beneficio y quitas la incertidumbre de que no sabes cómo vas a cumplir fiscalmente después del 2025, pues simple y sencillamente vale la pena analizarlo. ¿Para qué? Para que quienes tengan que tomar las decisiones, tomen las decisiones. Qué importante tener un experto que entienda bien las reglas del juego en tu esquina, sin duda. Rafa,
vamos aprovechando y entremos en tema revisiones de vigilancia profunda. Platícanos un poco más sobre esto. Mira, el solo hecho del nombre genera hasta cierto punto miedo, pero si te vas a lo que sigue después de que te llega ese correo a través de tu buzón tributario, porque te llega una notificación, te tienes que notificar, es una carta de invitación y lo primero que dice Programa de Revisiones Profundas SAT, ¿no? Entonces, el solo nombre genera miedo. Pues más que Mufasa, así. Más que Mufasa en el Rey León, da más miedo. Es Mufasa, ¿no? Entonces, aquí lo que dice, ¿sabes qué? Revisiones profundas, pues, ¿qué me revisaron, no? ¿Y por qué me está llegando esta carta de invitación? ¿Y por qué me están citando de manera presencial en algunos casos? ¿O por qué me están citando a través de una cita de Microsoft Teams con un horario específico, con un día específico y en donde me piden ya que me identifique como representante legal, etcétera, y que identifique a todas las personas que van a estar conmigo en la reunión? Pues sencillamente sí genera hasta cierto punto miedo. Claro. En quien recibe este tipo de carta de invitación, ¿no? Lo que te quiero comentar sobre esto es algo que tiene un fondo. Entonces, ¿has oído hablar de la inteligencia artificial? Sí. Pues básicamente es eso. Entonces, hemos leído, escuchado que la inteligencia artificial va a llegar. Incluso hay profesiones que ya se dice van a desaparecer porque la inteligencia artificial las va a suplir y las va a suplir mejor y con errores mínimos, ¿no? Ya no errores humanos, etcétera. Entonces, básicamente lo que el SAT está haciendo es uso de la inteligencia artificial utilizando ¿qué? La misma información del contribuyente. Entonces, el año pasado, lo que la autoridad recaudó por este tipo de revisiones fue cerca de 173,000 millones de pesos. Entonces, si lo ves en número, dices, pues suena importante la cantidad. Pero si lo ves en el sentido de cuánto le costó a la autoridad recaudar esa cantidad, nos vamos a un hecho de comparación. Mira. Por cada 100 pesos recaudados, la autoridad solamente le invirtió 20 pesos. Entonces el costo-beneficio es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hizo uso de una herramienta tecnológica, no usó sus equipos de auditoría que tiene ahí en físico, entonces que hasta cierto punto puede hacer que los costos sean mayores y a final de cuentas digo, ¿sabes qué? Pues ya tengo toda la información. El contribuyente, agarro, lo cito, atiendo la solicitud, le digo en tal hora, en tal fecha, ya sea físico a través de la reunión a través de Microsoft Teams y a final de cuentas lo único que hace la autoridad es hacerte una presentación. Incluso ellos te dicen, ahorita no me tienes que aclarar nada, yo nomás te voy a presentar lo que según yo digo que me debes, de las diferencias que traigo, tanto en ingresos como en impuestos pagados, los impuestos retenidos, etcétera. Y a final de cuentas te voy a dar 15 días después de la presentación para que tú me aclares lo que tengas derecho o quieras aclararme respecto de eso. Entonces, básicamente se oye sencillo porque dice, ¿sabes qué? Pues nada más agarro y aclaro las diferencias y todos los demás. Ojalá fuera así, pero en realidad muchas de esas diferencias o de esas cartas de invitación abarcan hasta 2, 3 años y sobre todo se enfocan más a lo que tiene que ver con nómina. Y tú sabes que una empresa que tiene 300, 400, 1,000 empleados, pues el hecho de aclarar mes por mes cuando generen diferencias, pues implica la inversión de mucho tiempo por parte de las áreas contables de las empresas para aclarar esas diferencias. Entonces, ¿por qué la autoridad le está haciendo énfasis 2024 a través de su Programa Nacional de Fiscalización? Uno, por el costo, porque ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque ha habido casos en que por el monto de las diferencias que el SAT emite o les da, o les dice, ¿sabes qué? Me debes tanto. Muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Mira, si es tal cantidad, pago, aunque yo sé que no debo nada porque todo lo he pagado puntualmente y como debe ser, pero mejor pago porque lo que no quiero es tener problemas con ellos y más vale estar bien. Rafa, ¿cómo se debe de preparar una empresa para una revisión profunda? Mira,
Lo que yo creo que debe hacer la empresa es empezar a volverle a dar la importancia necesaria al cumplimiento fiscal. Creo que la parte del cumplimiento fiscal en las empresas se ha dejado mucho en el hecho de que, por el hecho de que emito CFDIs, ya con eso cumplo, porque los tengo identificados, pero a final de cuentas ha habido mucho descontrol en ese sentido y que me he encontrado yo como experiencia en las empresas donde prácticamente lo que viene siendo con el timbrado de facturas, CFDI de retenciones y todo lo demás, generalmente se le encargan a una persona que no necesariamente es contador, puede ser un auxiliar administrativo o alguien que tiene mucho en la empresa y que dice, sabes que ya le sabe de contabilidad y que al cabo la contabilidad es muy fácil, pero no es así. Y a final de cuentas pasan circunstancias, por ejemplo, que te puedo decir un ejemplo. Puedo emitir yo una factura hoy o puedo emitir los FDIs que tienen que ver con el pago de la nómina que hice el día de hoy, pero a final de cuentas algo pasó, algo hice mal, y regreso y corrijo ese error y vuelvo a hacer la emisión de esos FDIs, pero pues por la carga de trabajo ya se me olvidó o se me pasó decir, sabes que primero tuvo que haber una cancelación y tuvo que haber un seguimiento, sabes que este FDI sustituye al anterior por esto y por lo demás. Y creo que hay una falta de control interno por parte de las empresas en cuanto tiene que ver a este tipo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el programa de vigilancia profunda precisamente se refiere a eso. Entonces, lo que dice el SAT, mira, tú emitiste CFDIs por tantos en este concepto de nóminas y dice aquí este monto que el ICR retenido de los empleados fue de 100. Y en cambio tú en el pago provisional que me hiciste de este mismo mes, nada más me pagaste 70. Entonces me debes 30, fíjate. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo que me debes 30? Pues porque yo tengo esta información. Entonces muchas veces no necesariamente debes los 30, sino hay circunstancias que tienen que ver que, mira, es que los 30 te los pagué el siguiente mes porque corresponden a la nómina que corresponde el siguiente mes, o sabes que estos 30 en realidad se refiere a tales CFDIs cancelados o que debí cancelar, pero no lo hice. Pero a final de cuentas la autoridad ya tiene esa información. Entonces parte de lo que se tiene que hacer con el programa de aclaración es precisamente hacer esa conciliación. Y muchas veces las empresas no invierten en ese sentido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas dicen, esto es algo que a mí no me va a llegar, pero le está llegando a todo el mundo. Esa es la verdad de las cosas. Ya sea a través de correo electrónico o a través de las notificaciones en el buzón tributario. Esto está llegando, está pasando. ¿Cuáles son, Rafa, las consecuencias que se atiene una empresa que no maneja bien este tema? Mira, esta es una carta de invitación. Por consiguiente, no es vinculante en términos jurídicos. Yo no soy abogado, ¿no? Pero he escuchado que los abogados eso dicen, no es vinculante, o sea, bien puedes no atenderla. Sin embargo, está dentro de las facultades de la autoridad, si no recuerdo mal, artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Dice que la autoridad podría enviarte cartas de invitación para aclarar dudas que tenga con respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales. Con base a eso, ellos están basando en eso jurídicamente. Entonces, ¿qué pasa? Y sabes que pues ya lo vi con mi abogado fiscalista y dice que no le haga caso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que la autoridad dé por hecho, pues ¿sabes qué? ¿No entendiste la carta de invitación? En el mejor de los casos, te lo digo así, es que te llegue una auditoría directa de gabinete. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, es tenerlos ahí y estarles entregando información. ¿Por qué me refiero al mejor de los casos? Porque significa que la autoridad te va a revisar y no te va a sancionar ni te va a emitir diferencias hasta que termine una revisión. Pero ¿qué tal que la autoridad que ya lo está haciendo y en ese sentido sé que es de manera ilegal porque primero te tiene que notificar, es suspenderte los sellos digitales? Entonces, para una empresa y en especial para la industria maquiladora, no tener tus sellos digitales vigentes implica nada de importación, nada de exportación. No puedes emitir facturas, no puedes timbrar tu nómina, etcétera, ¿no? Entonces te metes en un problema importante por algo que pues, simple y sencillamente fue atiendo la junta, atiendo la diligencia, aclaro lo que tenga que aclarar, pago lo que tengo que pagar y a final de cuentas sigo en ese trato de amistad con la autoridad. Hay algo que yo le comento mucho a mis clientes y que incluso lo comento con mis socios de fiscal dentro de Grant Thornton. Este SAT, y cuando me refiero a este SAT,
me refiero a este gobierno, ha sido efectivo en recaudar. Yo creo que los que decían que eran socialistas, pues resultaron ser más buenos para cobrar impuestos que los neoliberales, que los fifís, etc. ¿Y qué es lo que está haciendo este SAT? Porque no ha habido la gran reforma fiscal, usando la legislación fiscal que dejaron los gobiernos anteriores, las herramientas electrónicas y recursos que dejaron los gobiernos anteriores. Entonces, se puede escuchar como que este terrorismo fiscal, sí, en algunos casos puede rayar. Por ejemplo, en el caso de que te suspendan los sellos digitales sin previo aviso, puede rayar en eso, pero a final de cuentas para ellos ha sido efectivo. Entonces, en eso se mide el éxito y del por qué lo hacen, ¿no? Entonces, a final de cuentas, estamos ante un gobierno que sí está usando las autoridades, sí está pasándose hasta cierto punto el Estado de Derecho en algunas circunstancias, pero también las empresas están en una actitud pasiva, siguen invirtiéndole a sus controles internos, siguen no teniendo un control específico en el cumplimiento fiscal, porque a final de cuentas ellos dicen, ¿sabes qué? Pues el cumplimiento fiscal no lo puede hacer fulanita persona. Entonces yo creo que ese es el momento de invertir. Yo no lo veo como un gasto, invertir en la parte del control interno en cuanto al compliance fiscal, incluso que va de la mano con comercio exterior ahorita, porque a final de cuentas lo que no cumplas en fiscal te va a afectar en comercio exterior en algo que es fundamental para la industria maquiladora, que es la certificación de IVA. Entonces no puedes estar mal aquí porque vas a repercutir acá y te pueden suspender, cancelar la certificación de IVA y prácticamente eso pues deja a la empresa fuera de mercado y fuera de sí. Rafa, mencionaste que llega el problema, ¡pum! Y lo primero que haces cuando te llega la información es ir tal vez con tu abogado fiscal o tu contador. ¿Y cuáles son algunos de los problemas que a veces ocurren cuando eso es a donde vas a arreglar el problema, ¿no? Mira, me ha tocado ver de todo con los clientes y con otras personas que nos han consultado, ¿no? Llega el cliente asustado por el nombre y al final de cuentas lo primero que le dice, sabes que rájate, no pasa nada. Mira. Y ya le platicas mira, se trata de esto, te van a citar. Su contador, en exactamente, este caso. Sí, te van a citar. A ver, ¿la cita es presencial o es en Teams? No, pues fíjate que es por Teams. Diles que sí y diles que va a estar fulano, fulano, fulano y me incluyes a mí. Digo, aunque digo, no es necesario que esté yo, pero quiero que sepas que estoy contigo. Y dice, ¿por qué no? Dice, porque ahí no vas a aclarar nada. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas nada más te dan 15 minutos, esa es la verdad, donde te dan una presentación, te la mandan por correo y te dan 15 días hábiles. Entonces, tan no es una auditoría que esta revisión te llega de la subadministración de recaudación. Entonces, no tiene que ver nada con la administración local de auditoría. 2, te dan los 15 días hábiles y como saben que el mundo de información es importante, tú puedes solicitar una prórroga de esos días. Y ellos dicen, sabes que sí, te lo otorgo, te doy 10 días más, 5 días más. Pero en el Inter, pues tú tienes que ir mandando información, tampoco es, sabes que no llegué, no, pues por lo menos dime, mándame lo que ya tienes, ya para otorgarte otra prórroga, ¿no? Entonces, y luego está el cliente que ya se puso a hacer la conciliación y dice, es que es mucho trabajo, ya, no pasa nada, hay herramientas, te voy a dar un contacto con una empresa que se dedica a hacer la conciliación y ya nomás tú vas a amarrar las diferencias entre lo que tú tienes con ellos. Incluso hay herramientas que te dicen, mira, las diferencias están en ese SFDI, en ese SFDI, en ese SFDI. Entonces son cosas que las empresas de repente desconocen. Y está el que dice, sabes que llegó al buzón, pero nunca entré. Entonces no me notifiqué y pues ya me suspendieron los sellos digitales. Entonces nos ha tocado ver de todo. Entonces prácticamente lo que yo tengo que decir, chequen su buzón, atiendan la diligencia, y aclaren lo que tengan que aclarar y paguen lo que tengan que pagar. Una vez que te suspenden los sellos, ¿qué tanto tiempo puede llegar en recuperarlo? Mira, el proceso es tortuoso, pero como el actuar sin medir el aviso previo de que te van a suspender por algo en específico, es que tú puedes solicitar el que se te vuelvan a activar, y en un plazo de 72 horas la autoridad tiene la obligación de volvértelos a activar. En el caso que me ha tocado ver esto,
la autoridad sí los ha hecho, sí lo ha hecho dentro del plazo, incluso dentro de las 24 horas lo ha hecho. Pero ya en el caso de la cancelación ya es un problema diferente, que es engorroso y que va a llevar por lo menos 1 o 2 meses hacerlo. Rafa, fíjate que ya está comprobado que en este podcast nos siguen varios directores, dueños de empresa, y me encantaría que nos compartas, Rafa, un poquito más de cuáles son los casos o las situaciones donde las empresas se acercan con ustedes para que los apoyen en consultoría. ¿En qué? Mira, en el caso específico nuestro es la consultoría en cuanto al cumplimiento fiscal. En cuanto al cumplimiento fiscal abarca lo que viene siendo impuesto sobre la renta, por llamarlo así, lo que tiene que ver con el SAT, lo que tiene que ver con el IMSS y lo que tiene que ver con el Infonavit. Porque también este programa ha sido tan exitoso que ya lo empezó a replicar el Seguro Social. Y seguramente lo va a empezar a replicar después el Infonavit, nada más que el Infonavit está en un proceso de desincorporación con el Seguro Social, porque sabrás que el Seguro Social es quien cobra lo Infonavit, y después se lo reparte, incluso lo que tiene que ver con dictamen, es en conjunto y todo lo demás, ¿no? Pero a final de cuentas empieza a ser exitoso porque a través de esos programas de revisiones profundas que ya hace el Infonavit, dice, sabes que creo que me pagaste mal las cuotas de seguridad social. Entonces, lo que nosotros recomendamos a la empresa, mira, ten un asesor fiscal en cuanto a compliance. A lo mejor el compliance fiscal no el que ya tiene o el que tú piensas que es que va a venir una persona, te va a revisar el pago provisional, etc. Yo creo que esa parte ya es mecánica. Claro que tiene sus características especiales cada operación en especial, pero es mejor que tengas una consultoría que esté referente al cumplimiento fiscal ante la autoridad y tengas siempre un asesor fiscal que te acompañe en ese tipo de cosas y que te atienda lo que tiene que ver con consultas, que tienen que ver con criterios, con la aplicación de ciertas normas jurídicas que tienen que ver con lo fiscal. Y yo creo que eso es importante, pero ya dejen de lado que sabes que es que no quiero que venga alguien a revisarme la determinación de los impuestos, pues para eso tengo a alguien aquí. Está bien, es correcto y seguramente esa persona es competente, pero esa persona y tú como responsable del área de finanzas sí necesitas de un consultor fiscal que te acompañe en este tipo de cosas. Es decir, la consultoría fiscal evoluciona en el caso de la industria maquiladora a hacer realmente eso, consultoría y no simplemente un revisor del compliance fiscal. Muy diferente, Rafa. Muchas veces cuando tienes esta visión limitada, que cuando eres un consultor, alguien que se dedica a asesorar a tantas empresas, pues tienes una visión muy amplia de los problemas más comunes, de las mejores prácticas y están en mejor posición para poder ayudar definitivamente a las empresas, ¿no? Es correcto, así es. Y aparte, la propia experiencia que vas ganando con los diferentes clientes. ¿Por qué? Porque aunque los problemas no son similares de empresa en empresa, pues sí la experiencia previa te ayuda a ayudar al otro cliente, a la otra empresa. Incluso, por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos en una firma nacional, pues el hecho de repente incluso que tienes la oportunidad de consultar con socios en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Querétaro, donde también hay una industria maquiladora, de ver, oye, ¿sabes que se me está presentando este caso en un cliente aquí? ¿Has visto tú algo por allá? Entonces, incluso el hecho de estar soportado por un consultor fiscal hace que ya no sea más una persona, sino que ya entra todo un equipo de consultores especialistas en maquiladora que te van a ayudar para darle un mejor servicio al cliente y el cliente va a tener ese respaldo de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Rafa, quiero hacerte una pregunta más. Aprovechando 30 años de experiencia como consultor en el área fiscal para la industria maquiladora. 30 años de experiencia. ¿Qué consideras tú que es lo que viene para los próximos 5 años? Tu pronóstico. Lo que yo quisiera, y te lo digo así abiertamente, sí, creo que tiene que haber una evolución de la industria maquiladora. Creo que tenemos que dejar el tema de la maquiladora pura. Creo que tiene que haber una transición a ser empresas de exportación nacionales. Y creo que el tema de la transformación de la maquiladora es lo que sigue. Eso le va a dar seguridad jurídica a los inversionistas, eso le va a dar certidumbre a las empresas y eso le va a dar competir de una manera competitiva con otras regiones del mundo.
porque a final de cuentas vas a entrar a un esquema de cumplimiento, que es cierto, hay que darle ciertos beneficios o estímulos a la industria. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sigue estando ahí China. Sin embargo, creo que tiene que haber una evolución en ese sentido. Entonces, yo creo que los estímulos tienen que ir enfocados a que la industria siga siendo competitiva, pero creo que el tema de maquiladora debe dejarse de un lado y tiene que haber una evolución para hacer empresas de exportadoras manufactureras. Excelente. Rafa, Index Zona Costa, obviamente, siempre buscando aportar y ayudar a la industria. Sé que estarán llevando a cabo en julio, creo, un curso, un taller. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Sí, mira, junto con Carla Navarro, que es nuestra gerente senior de comercio exterior, vamos a llevar a cabo una plática que tiene que ver con el cumplimiento de comercio exterior y que va de la mano con de qué hacer ante una revisión profunda de parte de la autoridad. Entonces ya está la fecha agendada, se me va de la mano, pero sé que es durante la primera semana de julio. Y si antes de eso, Rafa, algún empresario está pasando por un tema como quiere más información, apoyarse con ustedes, pues que nos mande un correo, que nos mande una llamada, rafael.rubí@mx.gt.com o bien al teléfono 664-375-2447. Excelente, perfecto. Rafa, pues de verdad, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu agenda tan ocupada y acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti y agradecido de estar aquí y con ganas de volver con otro tema próximamente. Definitivamente lo vamos a hacer. Un placer que nos acompañaras. Gracias. Bueno, y a todos los que nos siguieron en este episodio número 34, igual gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Los invitamos a que nos sigan y escuchen en YouTube, como ya lo vienen haciendo, en Index Zona Costa o en Spotify bajo La Voz de la Index. Me despido, yo soy su host, Josh Madera, y nos escuchamos y vemos en el siguiente episodio.